tendría que pagarle al infractor, ¿no? Pues si estamos aquí será para que empecemos a hablar. Y empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Es miércoles, día 25. Es que estaba esto muy animado. A ver si está igual de animado, que espero que sí, y seguro que sí, ahora en la conversación que vamos a tener y en el tiempo de análisis y actualidad que compartimos hoy con Julio Álvarez. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas. Muy bien, encantado de estar aquí. Encantado de saludar también a Xosé Carballo. ¿Cómo estás, Carballo? Muy bien. A ver si eres capaz de decir ahora tu sentido del voto. Ahora que estamos... No, es una broma, es una broma. Bienvenido en todo caso a la tertulia. Igualmente, encantado. Bueno, de estar. y saludamos también a María Antonia Rilo. ¿Cómo estás, María Antonia? Muy bien, muchas gracias. Sí, Igualmente. quiere decir el sentido del voto se dice aquí puesto, Pues, ¿no? hombre, yo pido que no, porque no habéis sido convocados aquí, Ah, vale, vale. ni para que expliquéis vuestro sentido del voto, ni muchísimo menos para que No lo nos pidéis. íbamos a arrugar, aquí Bueno, ya puestos. muy bien. Bueno, vamos a leer los titulares del periódico. En la primera página nos encontramos con asuntos como que más de 1.200 aldeas de Ourense resisten con menos de 10 vecinos. El número de pueblos sin habitantes aguantó el pasado año en 165, pese a que 1 de cada 3 núcleos de la provincia tiene cifras de población en el límite de la supervivencia. Vamos ahora a la fotonoticia, donde tenemos pues las consecuencias de un accidente ferroviario en la red convencional. Línea Ourense-Santiago, 2 descarrilados en una semana. Un mercancías se salió de la vía a causa de un desprendimiento de tierras en la LIN. En el pie de foto leemos que la máquina quedó empotrada contra un muro y el maquinista herido tuvo que ser rescatado por los bomberos. También tenemos que el pago de la luz desbarata la economía de los pequeños concellos. Las abultadas facturas se llevan la parte del león de sus presupuestos. En más noticias, en primer lugar, la huelga de los letrados provoca el aplazamiento de 100 vistas en Ourense. Con una pequeña fotografía, pasar páginas, el lento remedio a los libros afectados por el agua en la Catedral Luis Puña, con libros afectados. Se ve en esa pequeña fotografía que estaba antes ahí en pantalla, el cuidador de esos documentos que, como decimos, han quedado afectados por las goteras que hay pues en la catedral. También, ahora sí, 7 nuevos equipos de enfermería darán atención a domicilio en el rural ourensano. Jaco me dice no saber quién conducía su coche oficial cuando lo multaron en Vigo, y acuerdo para la nueva residencia de la Fundación San Rosendo en Berín. En lo alto de la portada pues tenemos al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, atándose una zapatilla que se compró en una tienda en la calle del Paseo, donde vino a hablar de algunas medidas para los autónomos, impulso a la economía. Rueda anuncia en Ourense nuevas ayudas por 20 millones de euros para autónomos. Hoy también tenemos en el periódico la publicación de Xornal Escolar, la llamada En Primera, o Recreo, un lugar no que seguir aprendendo. Son los asuntos de este miércoles, día 25 de enero del 2023. Esa es la portada y a partir de ahí pues comentamos alguno de esos sumarios. Es muy habitual que hablemos de la cuestión del rural. Lo hicimos ayer precisamente para explicar o para advertir que muchos panaderos tenían que dejar pues el reparto en algunas zonas del rural ante la imposibilidad de asumir los costes, imposible, como se quejaban algunos, de llevar una barra de pan a un núcleo aislado de población. Y hoy vemos lo de las 1.200 aldeas que resisten, pero que tienen menos de 10 vecinos. Sé que vives en el extrarradio de la ciudad. Yo no sé si puedo llamarle aldea al sitio donde vives. ¿Le podemos llamar aldea? Sí, vale. se puede llamar perfectamente. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a optar por ese modo de vida y a apostar? Porque creo que aquí, excepto Carballo, si no me equivoco, creo que hemos hecho alguna apuesta similar, porque vives en la ciudad, ¿no? Vivo en la ciudad, sí. Vale. Por empezar por tu caso, ¿qué te atrajo y qué te atrae para seguir apostando por el rural? Bueno, a mí el rural siempre me atrajo. Quiero decir, no es una cuestión de moda, una cuestión de pandemia o una cuestión coyuntural. Yo siempre, el contacto con la naturaleza en general, el deporte de naturaleza también, me atrajo. Por lo tanto, mi ideal siempre, aunque residía en la ciudad, era residir fuera.
y lo conseguí pues cuando se dieron las circunstancias que me lo permitieron. Llevo más de 12 años viviendo en el rural y me encuentro encantado de hacerlo allí, y entiendo perfectamente a esa gente que se ve obligada a desplazarse del rural a otros núcleos más urbanos por necesidades laborales o de trabajo o de buscar una oportunidad vital, ¿no? Ya. Carballo, ¿qué condiciones se tendrían que dar, por ejemplo, a ti te hago la pregunta al revés, para que tú apostases, por ejemplo, por el rural? ¿Por nada del mundo o si se diesen algunas circunstancias? Bueno, la primera es muy personal, ¿no? Que mi pareja sacara el carnet de conducir. Porque si no es muy complicado vivir en el rural si no tienes carnet de conducir, ¿no? Bueno, una broma. Pero yo creo que sin embargo estamos ante uno de los grandes problemas de este país, ¿no? En general. El más grande, creo yo, ¿no? Galicia es una población cada vez más despoblada. La gente se va a buscarse la vida fuera de Galicia porque aquí las oportunidades son menores. Una población más envejecida y además sin visos de reposición, ni por la vía de la natalidad, ni por la vía de la inmigración, de que venga gente a Galicia, porque al final la que viene es muy poca y no repone lo que... Con lo cual, y después es una comunidad deshabitada en una grande parte de ella, ¿no? Galicia bascula hacia el Atlántico, ¿no? Hacia el eje atlántico, y particularmente hacia Coruña y Vigo y los entornos, áreas metropolitanas. El resto, en el interior de Galicia, pues son lugares casi aislados, ¿no? Habitados, pero con una situación de aislamiento importante, Lugo, Ourense y poco más, y las villas, y yo creo que es una comunidad muy deshabitada, ¿no? Es una realidad. Y el tema es qué hacemos para evitar eso, y yo creo que ahí es donde pues, las administraciones no están haciendo todo lo posible, ¿no? Porque en el rural faltan servicios y es muy complicado vivir en el rural sin servicios, ¿no? Falta incluso tecnología, pues cobertura wifi, y al final vivimos una especie de espejismo en la pandemia, cuando alguien creyó que a raíz de la pandemia la gente iba a irse al rural de forma importante o considerable, pero no ocurrió tal cosa, porque al final los servicios que tienes en una ciudad, si no los tienes en el rural no va a competir nunca con la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es muy complicado que todos los servicios de una ciudad estén en el rural, pero hay que facilitar que haya los mínimos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde estamos fallando, y después, en particular con relación a Galicia, creo que el trama es descomunal, ¿no? Ya. María Antonia, ¿y cómo lo ves? Por cierto, ¿a ti qué te llevó a hacer tu apuesta también por el rural? No, una casualidad, o sea, no fue premeditado. Yo siempre viví en la ciudad, en un piso, pero bueno, teníamos unos amigos a los que íbamos en Vilar-Las-Tres, íbamos a su casa pues a comer con frecuencia, y pues empezó a traernos la idea de construir una casa, y luego pues ya llevamos allí 20 años. Y la verdad es que estamos encantados. También es verdad que queda muy cerquita de la ciudad, tenemos autobús cada hora, lo cual facilita mucho los temas. Los dos tenemos carnet de conducir, no como tu caso, y entonces pues muy bien. Es un tema complicado, y estoy de acuerdo que decíamos que la pandemia iba a cambiar, que se iba a ver un éxodo hacia los núcleos rurales. Y es verdad que sí hubo una cierta parte, yo recuerdo casas alrededor de la mía que sí se vendieron en aquellos momentos, y también de gente conocida mía de la ciudad que me llamaba si sabía de alguna casita por allí que alquilaran. Es decir, sí que hubo en ese momento una vuelta, porque claro, la vida, esos 3 meses que estuvimos confinados, pues no era lo mismo en el núcleo rural, donde hacíamos una vida prácticamente igual, a la gente que se tuvo que quedar en un piso, ¿no? Nosotros podíamos salir por allí, por alrededor, tienes un espacio, es totalmente distinto. Acabáis de hablar de un problema que tiene el mundo rural, que claro, es muy difícil. Por ejemplo, el tema de los panaderos, que ahora no les compensa, dada la subida de todo que tienen, el llevar el pan. Simplemente ese tema muchísimas veces era tan positivo como que no solo por el envejecimiento de la población, no solo el panadero le llevaba un servicio a la puerta, sino que también hacía que esa persona que iba allí supiera y viera a la persona mayor que a lo mejor estaba en esa casa, lo cual podía no darse nunca, ese tema tan tremendo que se da en los pisos, que una persona lleve, una persona mayor o no mayor, que lleve pues a lo mejor 3 meses muerta y que nadie se haya enterado. En el medio rural es mucho más difícil, ¿no? Porque las casas se ven unas a otras, y luego esos servicios de que vaya un panadero pues ya es positivo, ¿no?
lo que nos dice aquí es que las aldeas resisten, 1.200 núcleos se mantienen con menos de 10 vecinos, pero bueno, yo creo que la solución pues, en el medio rural es que haya unos servicios de infraestructuras, que tengan unos servicios básicos y sobre todo pues a mí un tema que me parece muy importante es que se valore y se respalde a la gente, a los productos que se dan allí, es decir, que tengan una fácil comercialización, que tengan una accesibilidad al mercado. Es decir, es un tema muy complicado y está claro que nunca va a haber en el medio rural las opciones que hay en una ciudad, porque por ejemplo cuando tienes niños pequeños es un problema llevarlos al colegio, traerlos, digo si vives en los alrededores. Entonces pues bueno, hay carencias, pero vamos, es otra vida totalmente distinta. Bueno, planteo ya un último asunto, una segunda vuelta sobre este tema. No sé si existe alguna varita mágica o algún decálogo o incluso alguna confianza. Pregunto por la confianza. ¿Tú crees que en algún momento, Julio, esta situación puede revertir o por lo menos detenerse o que no se deteriore a la velocidad que lo está haciendo y demuestran los datos estadísticos, pero no solamente los datos estadísticos, sino el darse una vuelta por cualquiera de nuestras aldeas? Y no tienen por qué ser recónditas, porque muchas veces en el perímetro de la ciudad vemos efectivamente muchas persianas bajadas. ¿Crees que algún día eso puede revertir o lo ves difícil? Bueno, yo creo que el rural está sufriendo un proceso de ajuste. Eso es evidente. Teníamos en el rural una economía de subsistencia basada en el minifundio y en el autoconsumo. Eso evidentemente no podía resistir la modernidad, era insostenible y por lo tanto lo normal es que transitemos, y estamos transitando todavía, hacia ese ajuste en el que el rural acomode sus recursos con sus habitantes, digamos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que efectivamente, como apuntan un poco las intervenciones tanto de María Antonia como de Pepe Carballo. De Pepe Carballo, perdón. Pues no se está haciendo, yo creo que desde las administraciones no se está haciendo todo lo posible para que se frene ya de una vez ese ajuste y el rural adquiera la dimensión que le corresponde realmente por los recursos que tiene. Hoy tiene recursos el rural que están muy infrautilizados en el sector forestal, en el sector ganadero, en el sector agrario en general. Es decir, hemos pasado de tener el terreno absolutamente, el territorio absolutamente explotado en una economía de subsistencia a tenerlo desertizado en una gran parte de la población. Deberíamos transitar hacia un modelo intermedio, donde el rural tenga sus capacidades productivas perfectamente explotadas, pero para eso hay que prestarle servicios e infraestructuras. Yo voy a poner un ejemplo. Conozco un restaurante que si tú quieres llamar, no puedes llamar. Es decir, no tiene ni línea telefónica. La línea telefónica le funciona por horas. No sé qué sistema es que tienen, con lo cual, estábamos comentando fuera de plató el problema de la carga fiscal en España y demás. Es decir, allí pagas en efectivo o pagas en efectivo. Efectivamente, es absolutamente imposible pagar con tarjeta bancaria. Y es un restaurante de éxito, porque podríamos decir, es que queda aislado. No, es que en la medida en que no prestemos los servicios esenciales para una sociedad moderna del siglo XXI avanzada, el rural va a seguir en ese proceso de deterioro y la resistencia, como la de los panaderos, que ahora cada vez las resistencias se van debilitando. Por lo tanto, seguirá el proceso de ajuste, eso es lo que me parece a mí, mientras no se haga una apuesta definitiva por recuperar el equilibrio económico del medio rural. Bueno, dos intervenciones breves, pido a Carballo. Muy brevemente, yo creo que la clave está un poco ahí, ¿no? Partiendo de que la gente tiene que tener el derecho a vivir donde quiera, ¿no? Claro. Donde le resulte más atractivo, ¿no? Y lo lamentable es que hay mucha gente que malvive en muchos sitios, ¿no? Pero en todo caso la gente tiene derecho a... Entonces el desafío está en cómo hacemos más atractivo el rural para que la gente que prefiera vivir en rural pueda hacerlo, porque tiene esa preferencia, pero también porque tiene los servicios que va a precisar para su día a día, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está, pues eso, el gran reto de las administraciones, ¿no? Muy bien, María Antonia. Claro, lo que pasa es que muchas veces el recorrer un determinado espacio para ir a trabajar nos parece pues muchísimo. Y luego lees, el otro día venía una noticia en Italia, una señora que recorría 1.600 kilómetros para ir a su trabajo de una ciudad a otra. Entonces, claro, lo que hay es que tener buenas comunicaciones, buenos accesos, para que te sea fácil, a lo mejor desde donde tú vives, en el rural, o desplazarte a otro lugar, ¿no? Pero es un tema complicado. Yo a corto plazo
no veo que se pueda fijar. Y luego también pasa que se desmantelaron muchos servicios en el rural porque no tenían, claro, ¿cómo vas a tener quitan un colegio? autonomía a las personas que están allí. Pero ¿cómo vas a tener un colegio funcionando tal si no hay niños? Ya. ¿Cómo vas a tener si no hay? Entonces, claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No hay los servicios, luego la gente no va, es complicado. Y una cosa, solo un apunte, viva la gente no en el rural, lo que hay que hacer es dinamizar el rural y ponerlo en valor, ¿no? Y ahí está también uno de los grandes fracasos de este país como país. Llevamos 40 años para no hacer una concentración parcelaria, por ejemplo. que podría poner en valor muchos ámbitos del rural, ¿no? Es decir, bueno, un poco más de eficacia por parte de las administraciones se agradecería. Gracias. Vamos a hacer la pausa ahora. Enseguida volvemos y comentamos ya otros temas. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes, nos acompaña hoy Julio Álvarez, José Carballo y María Antonia Rilo. Pregunto a Carballo, ¿qué te parecen los datos de turismo? ¿Dan buenos datos el Instituto Nacional de Estadística, así lo determinó en el informe que hizo público? Buenos datos de pernoctaciones tanto en la ciudad como en la provincia, algunos efectos atribuibles a que el tren de alta velocidad funciona, de que las ganas de viajar después de las restricciones pues también se incrementaron, y ahí está un poco el bien, pero no sé si el pero, por ejemplo, si estuviese la ciudad a lo mejor en mejores condiciones podríamos ser un polo de atracción superior. No sé, ¿cuál es la reflexión que tú puedes hacer? Seguro, y que si tuviéramos más oferta cultural, por ejemplo, pues vendría más gente, y si hubiera más conciertos, pues también se desplazaría más gente a la ciudad, ¿no? Yo creo que uno de los factores fundamentales es el AVE, ¿no? Yo cada vez conozco a más gente que llama y te dice, oye, que me voy el fin de semana a Madrid. Madrid a Ourense, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y es verdad que Ourense es una provincia que a la gente le resulta atractiva. Una provincia por la que la gente lleva años y años pasando en dirección a Sanxenxo, a Bayona, y que nunca paraba, ¿no? Paraba muy poco. Y sin embargo ahora la gente está parando y tenemos atractivos muy poderosos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la gastronomía, de la naturaleza, del patrimonio. Con lo cual yo creo que España y Madrid en concreto, gracias al AVE también, están descubriendo Ourense, ¿no? Entonces la gente tampoco es que se eche muchos días en Ourense, ¿no? Pero por lo menos para, porque antes ni paraba, ¿no? Y yo creo que es un tema que hay que cuidar mucho y seguir trabajando, ¿no? Porque eso sí que es verdad que es PIB, esa aportación al PIB, ¿no? Toda esta gente que viene a pasar un fin de semana, una semana, a pasar el potencial termal que tenemos, que no acaba de eclosionar, ¿no? pero que está ahí, que por lo tanto hay que exprimirlo más. El tema tenemos 5 denominaciones de origen, de 4 de las 5 de Galicia, tenemos 3 parques naturales, es decir, yo creo que hay un potencial de atracción turística muy importante en Ourense y que bueno, la gente está empezando a descubrir. No sé por qué lo está empezando a descubrir, porque tampoco veo una acción encaminada a que eso sea así, a que eso ocurra, ¿no? Claro. Pero bueno, la gente nos ve, nos visita, le gustamos y vuelve, ¿no? Lo del potencial es siempre en el cole decían, este chaval va para... Sí, porque tiene tal... Bueno, el ejemplo más claro lo tenemos en el tema termal. Somos capital termal, claro. Sin un balneario, ¿no? Claro, capital termal de no sabe del mundo mundial y no tenemos un balneario. Tenemos un potencial termal, es decir, y este chaval que juega al fútbol, te va para el Madrid, va para el Barça, ¿eh? Y al final... bueno, pues... Exacto. María Antonia. No, bueno, es una cifra positiva, que la ciudad rompió el récord de pernoctaciones durante 2022, es una buena valoración. Yo estoy de acuerdo con Pepe, todo lo que dijo, ¿no? El tema del AVE pues fue... Es impresionante en el sentido de la gente que pueda venir, porque también hay gente que se va a Madrid, ve una obra de teatro o come, hace compras y vuelve. Yo creo que eso marcó un impacto y un antes y un después. Ourense también es verdad que hace unos años, sobre todo en verano, toda la gente se iba hacia lo que son las playas. Se pasaban un mes, ahora eso pues se terminó, la gente ahora pues viaja, entonces yo creo que nosotros nos beneficiamos de eso. Ourense es una ciudad muy atractiva, muy bonita, y también no podemos, a mí me resultó
es muy agradable ver la promoción tan intensa que se hizo en Fitur de nuestra ciudad. A mí me parece totalmente positivo. Entonces, pues eso unido a todo lo que tenemos... Bueno, de la ciudad menos, porque el alcalde dijo que no merecía la pena pero ir. Estaba allí. Se hizo más una apuesta, digamos, que de producto de provincia. La Diputación hicieron su trabajo. Entonces, pues quiero decir que eso es positivo, y en Ourense hay muchísimas cosas que ver, y yo creo que cada vez va a haber más gente, y el que viene, desde luego, repite. Y que a lo mejor solo viene un día o dos, pero luego la próxima vez pues vendrá más. Y luego un lugar que a mí me parece asombroso, que es la Ribeira Sacra. A mí me parece que es, aparte del tema termal, bueno, que nos falta un balneario, pero el ver la Ribeira Sacra me parece asombroso, y el que la ve pues vuelve a venir. Julio. Sí, tenemos ya afortunadamente algunos recursos, importantes recursos que se han desarrollado. La Ribeira Sacra ha experimentado en los últimos años un desarrollo impresionante. Es maravilloso. Lo cual equilibra también esa provincia despoblada a la que hacíamos referencia antes. Pero también es cierto que muchos de los visitantes que vienen también se llevan algunas decepciones. Hace unos días en la capital especialmente, relataba este periódico cómo habían venido de Asturias. Del norte habían venido y se habían encontrado con las termas cerradas en la ciudad. Y además las privadas tampoco estaban ni operativas, porque había inundación del río Miño incluso sobre las termas privadas, ¿no? Es decir, debemos cuidar ese caudal que nos está llegando, cuidarlo para que efectivamente todo el mundo vaya con ansias de volver. Y afortunadamente muchos de los que vienen se quedan con ganas y vuelven, pero también tenemos que cuidar que no se vaya nadie decepcionado, porque el eslogan de la provincia termal está muy bien en la medida que haya una realidad detrás que le sostiene, porque si no podemos frustrar expectativas y por lo tanto que en los próximos años esa afluencia que ahora está llegando deje de llegar. Yo creo que éramos una de las provincias olvidadas, como acabáis de referir, es decir, gente de zona de paso. Ourense era zona de paso. Y nos están descubriendo, y por lo tanto tenemos que ser mucho más cuidadosos con nuestros recursos y sobre todo con la información que damos. No generar falsas expectativas. No generar falsas expectativas. Yo creo que sería muy útil que hubiera un catálogo, por ejemplo, en el Ayuntamiento, en el Concello de Ourense, que hubiera un catálogo de recursos termales actualizado en una página web donde se dijera qué días, a qué hora están en servicio, y que cualquier usuario pudiera consultar eso para que luego, si llega aquí, no se encuentre con la decepción de que hoy están cerradas, mañana van a estar cerradas, pasado van a estar cerradas. Uno de los recursos termales que más está atrayendo a la gente aquí, porque afortunadamente para nosotros el recurso termal no es un recurso que lo tengan todas las provincias ni todas las ciudades. Por lo tanto, que seamos cuidadosos con esa situación en una coyuntura que nos favorece. Efectivamente, la pandemia también ha echado su granito de arena en los cambios, en los hábitos de consumo de servicios turísticos, y en la medida que explotemos el patrimonio cultural y monumental que tenemos, que es inmenso, dicen que somos la segunda provincia española en riqueza patrimonial y cultural, pues que sigamos explotando esos recursos. Bueno, planteo un último asunto que tiene que ver con, bueno, lo que podría ser incluso un chascarrillo y que está siendo noticia porque la propia actuación municipal así lo determina. El titular del periódico es: el alcalde admite que el coche municipal violó la ley en Samil. Les hago un rápido resumen. A principios de septiembre, concretamente el 3 de septiembre, a eso de las 10 de la noche, un coche adscrito a los servicios municipales, a la alcaldía, o en definitiva un coche municipal que conduce habitualmente o bien el alcalde o gente de su entorno, pues fue multado en Samil por exceso de velocidad. El expediente determina la petición de que se identifique al conductor que iba en ese coche para ejercer sobre él precisamente la sanción. El ayuntamiento se negó y ahora hace frente pues a una multa superior, se multiplica por 4, y bueno, esa es un poco el proceder de un coche en el que se puede pues ver cantidad de veces mal aparcado en muchísimos sitios de la ciudad. ¿Qué opinas, María Antonia?
¿Qué sensación tienes con todo esto? No sé, es que yo no entiendo si es un coche de los que se utilizan habitualmente en el ayuntamiento, que estarán allí guardados en un local, pues yo calculo que cada uno que coge ese coche pues dejará su firma o se sabrá quién utiliza el automóvil. Es que no sé cuál es el criterio por el que se sigue ese coger un coche u otro, pues la verdad es que lo desconozco. Entonces me parece, ahora que se diga que no se sabe quién se conduce, pero yo tampoco entiendo muy bien, es que si le hicieron una foto y le dan la multa, ¿cómo no se conoce, cómo no se ve? Porque la foto lo que hace es, tiene como objetivo la identificación del vehículo y tractor, solo, sí. Para que se vea bien marca, modelo y sobre todo placa de matrícula. Con la placa de matrícula está asociado pues a un conductor cuando hay determinadas sanciones. La ley dice que hay que identificar a la persona que iba conduciendo, no sea el demonio que a mí me hayan robado el coche y haya infringido a alguien pues una situación. Eso es poco más o menos así en síntesis. Pues no lo entiendo, o sea, yo creo que eso debe de esclarecerse, debe de pasar un filtro ahí y debe de esclarecerse quién conducía ese coche y por qué se cogió, porque no es una hora muy habitual, desde luego para trabajar no parece la hora más apropiada, a menos que fuera a ver las luces, pero ya habían terminado. No, las luces no, porque fue en septiembre, todavía estaban. En septiembre todavía no estaban, pues bueno, a mirar dónde iban a colocarlas o algo. Puede ser. No lo sé. Carballo. Bueno, a mí no deja de sorprenderme, ¿no? La habilidad, bueno, justo lo contrario, ¿no? De este gobierno para convertir polémicas de tercera, que no deberían de pasar de un sabe usted, en temas que se acaban colando en la agenda de todos los medios locales e incluso nacionales, como vimos en el tema del rey Baltasar, ¿no? Y también la habilidad, o la falta de ella, por parte de la oposición para hacer un ruido ensordecedor a veces en este tipo de temas y sin embargo no hacer casi ninguno, o mucho menos, en otros temas que sí afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos o a los servicios que reciben, ¿no? Después, con relación al caso este concreto, yo estoy seguro que en el ayuntamiento saben quién conducía el coche, ¿no? Otra cosa es que no lo digan todavía o no lo vayan a decir, que no lo sabemos, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo a cualquiera nos han puesto, a mí por lo menos varias multas, y lo que hay que hacer es pagarlas, identificar a quien comete la infracción, y es una responsabilidad que solo tiene el titular del coche, que por lo que sabemos es el propio concello de Ourense, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que, supongo además que con el tiempo se sabrá todo esto, ¿no? Y espero también que el infractor, sea quien sea, pues pague la multa de su bolsillo y que no se le cargue a las cuentas municipales, ¿no? Ya. Julio. Bueno, yo creo que desvela claramente el descontrol que hay en la Casa Consistorial en la utilización de los recursos públicos y en particular de los vehículos oficiales que ya han sido noticia, desgraciadamente, por asuntos negativos en muchas ocasiones, ¿no? Y por lo tanto que conviene que eso se ponga a orden. Es decir, yo creo que los coches tienen que tener un protocolo como recurso público, que es un protocolo de actuación donde quede claro quién lo utiliza, para qué lo utiliza, dónde sale, qué kilómetros hace, a dónde fue, qué ruta hizo y demás, ¿no? Porque si no se presta al uso discrecional por parte de quien sea, del responsable público correspondiente, que tenga acceso a ese medio para utilizarlo en abuso sin ningún tipo de control. Y eso es lo que recordemos que Jácome, una de sus máximas cuando estaba en la oposición era precisamente ese caballo de batalla, ¿no? Que los funcionarios no trabajaban, que hacían abusos de esto, lo otro, que iba a poner orden en una casa absolutamente caótica. Llegó él y vemos el orden que reina, es decir, la demagogia más absoluta, además centrada casi también en su persona, ¿no? Es decir, en el coche que habitualmente utiliza la alcaldía para sus desplazamientos en actos públicos y quién sabe si también en actos privados, ya que no hay ese mecanismo de control que tenía que haber. Bueno, en fin, eso revela efectivamente lo que decía Carballo, muchas veces lo que son anécdotas convertidos en titulares. Por una mala gestión. A 4 columnas, pero si al final te das cuenta que si en los gestos, si en las formas, si no guardas las formas, ¿qué no harás con el fondo muchas veces?
Es decir, si una persona que al final preside una ciudad de 100 y pico mil habitantes y es, digámoslo así, irrespetuosa en algunas formas, porque oye, pagas la multa o te identificas al conductor y la cosa no sale de ahí. La cosa no sale de ahí, pero primero, ¿qué hacía un coche del Concello el día 3 de septiembre a las 10 de la noche en Samil, conducido por no se sabe quién y vulnerando las normas de tal? A partir de ahí, ¿quién eres tú para decirle a tráfico? No me da la gana de identificar el vehículo. Y todas estas cosas al final son una suma de formas que trascienden y que dan un fondo de mucha debilidad y muy poco compromiso con lo que digo, con las formas. Y después otra cosa que yo creo que es otro error de Jácome, ¿no? Y es que el alcalde de Ourense, sea quien sea, tiene que tener un coche oficial, tiene que tener un conductor y debe desplazarse de esa manera, porque además el coche para alguien que ostenta una responsabilidad como esa es un lugar de trabajo, en el que resuelves un montón de temas porque vas por teléfono, en el ordenador, es decir, como con la tecnología que tú utilices, ¿no? Y si vas conduciendo no puedes hacerlo, ¿no? A mí me parece que es una decisión que también adoptó Podemos en su día, pero que Podemos corrigió, ¿no? Ahora yo creo que todos los cargos de Podemos que están en el gobierno tienen conductores y coches oficiales, pero en el caso de Ourense, bueno, pues, por esa vocación populista, pues tal vez se llevó más allá de lo que deberían, y ya te digo, yo creo que el alcalde de Ourense o de cualquier ciudad de la dimensión de Ourense debe tener un coche oficial y un conductor. Totalmente. ¿Qué nos vamos? ¿Ibas a decir algo? No, iba a decir eso, que a mí me parece un error. Un alcalde debe tener su coche oficial y su chofer, y lo que dice Pepe me parece que es absurdo y me parece un tema populista el no tenerlo y el no hacerlo. Muy bien, pues nos lo dejamos aquí. Oye, sigue apostando por el rural, Julio. Sí, porque se vive muy bien. Se puede vivir muy bien, pero hay que prestarle servicios, como apuntamos aquí también. ¿Hay algo preparado por tu huerta para esta primavera? Pues huerta de invierno sí. Estás con huerta de invierno, ¿no? Estoy con huerta de invierno. Pero la de verano es, como sabe María Antonia también, y no sé si Pepe, la huerta de verano es más costosa de mantenimiento y por lo tanto es verdad, eso sí es hay que ser prudentes. Es verdad. Bueno, pásalo bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Carballo, a seguir disfrutando. Un placer. Igualmente, gracias. Gracias, María Antonia, cuídate mucho. A vosotros, hasta la próxima. gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana será otro día. Echaremos un ratito por aquí comentando la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.